Y entonces vamos a ver un ejercicio de cómo podríamos aplicar esta parte, ¿no? De herencia y polimorfismo. Entonces vamos a leer lo que dice este ejercicio. Dice, crea una clase base llamada empleado que representa un empleado genérico en una empresa y tiene un método calcular salario, perdón, que devuelve el salario base del empleado. Luego creamos dos clases derivadas, manager y developer. La clase manager representa un gerente y agrega un atributo adicional llamado bonus. Sobrescribe el método calcular salario para incluir el bono en el cálculo del salario total. Y la clase developer representa a un desarrollador y agrega un atributo adicional llamado skill. Sobrescribe el método calcular salario para incluir un bono basado en la cantidad de habilidades que posee el desarrollador. En el ejemplo de uso, nosotros vamos a crear una instancia de manager y una instancia de developer con diferentes atributos y luego los agregamos a una lista de empleados y recorremos la lista. Para cada empleado mostramos su nombre y calculamos su salario total llamado al método calcular salario, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí? Lo que está diciendo es que tenemos una clase original llamada empleados y de ella, pues, derivan dos, ¿no? Que es manager y developer. Y entonces, en cada una va a tener como diferentes atributos y vamos a calcular su salario a partir de estas dos nuevas clases, ¿no? Entonces, podemos empezar diciendo lo del primer párrafo, que dice crear una clase llamada empleado y que tenga los datos genéricos de un empleado y un método calcular salario, ¿no? Entonces, empezamos con eso, que es crear la clase empleado. Y justamente vamos a crear un método constructor, que lo que va a recibir como parámetros, pues simplemente es un nombre y un salario. Y los vamos a inicializar, ¿no? Self.nombre. Revisto mal escrito. Sí, tienes razón. Gracias. Entonces, self.nombre y que sea nombre. Y después self.salario, que sea igual a salario, ¿no? Y listo. Y después nos dice que creamos un método que se llame calcular salario, ¿no? Entonces ponemos def calcular salario, que solo reciba self. Y lo que dice es que nos va a regresar el salario base del empleado, ¿no? En este caso, pues simplemente ponemos return self.salario. Listo, ¿no? Salario. Entonces, ya creamos nuestra clase original, que es empleado. Y creamos un método que se llame calcular salario, que justamente lo que nos devuelve es el salario, ¿no? Que tiene Ujú. en la parte de los atributos. Y luego nos dice que tenemos que crear dos clases derivadas, manager y developer. Y que la clase manager representa un gerente con un atributo adicional que es bonus. Y que esta va a sobreescribir el método calcular salario, que es la que tenemos acá, que incluya el bono del cálculo en el cálculo del salario, ¿no? Entonces vamos a hacer primero lo de la clase manager. Entonces ponemos una nueva clase, que sea la clase manager. Y justamente esta va a ser una clase hija de empleado, ¿no? Y entonces vamos a agregarle un método constructor que tenga los parámetros nombre, salario y uno nuevo que decía ahí que es bonus, ¿no? Y luego, aquí para inicializar tenemos que poner otra vez esta parte que está acá, pero nosotros ya vimos un método para hacer eso de una manera más fácil con la función super.init. Y los parámetros de arriba son nombre y salario, ¿no? Entonces Ujú. justamente ponemos nombre y salario para inicializar esos dos valores. Y luego hay uno más, que es el de bonus, ¿no? Sí. Y listo, ya creamos el método constructor. Y dice que tenemos que sobreescribir el método calcular salario o, sí, que tenemos que reescribir ese método. Y justamente en el cálculo lo que nos va a devolver es el salario más el bonus, ¿no? Esa es como la idea de sobreescribirlo. Entonces vamos a poner ese método otra vez. Es decir, aquí vamos a aplicar polimorfismo justamente. Aquí cuando definíamos el método init, lo que hacíamos era poner los atributos de la clase Empleado. anterior, Sí. como en este caso, por ejemplo, nombre y salario, y agregábamos nuevos, ¿no? En este Así caso, pues es. bonos. Pero decíamos que para inicializar estos dos valores, pues lo que hacíamos, teníamos que de alguna manera usar el método que ya teníamos en la clase madre, ¿no? Sí. De alguna manera teníamos que utilizar esto que estaba acá, ¿no? Para ya no escribir dos Oh, más. ya, ya me quedó Entonces, de claro. alguna manera, lo que estamos haciendo aquí es primero hacer referencia a la clase, es decir, aquí esto hace referencia como a una clase de la cual es heredada, no sabemos cuál, pero es heredada, ¿no? En automático, pues aquí ya se sabe que es empleado, ¿no? Pero para no poner el nombre explícito, usamos la función super, ¿no? Y luego Ujú. ponemos un punto y el método hacia el cual vamos a hacer referencia, ¿no? En este caso es el método init.
Y luego utilizamos los parámetros específicos, ¿no? En este caso, este método usa nombre y salario, que es justamente lo que ponemos acá. Ahora, ¿qué es lo que pasa con este? Lo que pasa es que queremos usar prácticamente este método que está aquí, ¿no? Es Ujú. decir, esto solo nos va a devolver el salario y es justamente lo que queremos aquí abajo, ¿no? Entonces lo que hacemos es hacer referencia a la clase de la cual hereda, que es con Super, y luego punto y el Oh, método. sí, ya. En este caso es calcular salario, que es justamente el que está aquí arriba, ¿no? Y esto Sí. nos va a devolver simplemente el salario. Entonces, lo que tenemos que hacer acá, decía que la idea de sobreescribirlo era que teníamos que agregar el bonus, ¿no? Entonces Sí. podemos poner self.bonus. Le agregamos eso y listo, ¿no? Aquí ya estamos aplicando el concepto de polimorfismo porque estamos reescribiendo la misma función que tenemos acá arriba, pero con Así otra es. cosa, ¿no? Sí. Entonces, listo. Ya está esa parte de la clase manager. Y ahora dice la clase developer representa un desarrollador que agrega un atributo adicional llamado skills y después esta va a sobreescribir el método calcular salario para incluir el bono basado en la cantidad de habilidades que posee el desarrollador. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Por un lado, nosotros decimos que manager va a tener simplemente un salario y un bonus, ¿no? Este bonus pues es una cantidad que se le va a agregar en el método calcular salario, justamente como lo Ujú. tenemos acá, ¿no? Pero ahora el empleado developer pues va a tener un bonus, o sea, va a tener su salario y va a tener un bonus, pero este bonus va a estar basado en cuántas habilidades tiene, ¿no? Y Sí. entonces vamos a hacer esa parte, que es class developer. Y esta pues también es clase hija Empleado. de la clase empleado. Ujú. Y utilizamos prácticamente lo mismo que está acá, solo que aquí le vamos a poner skills y vamos a cambiarlo acá por bonus, skills, igual acá, ¿no? Skills, listo, ¿no? Ya inicializamos todas las variables y vamos a sobreescribir el método calcular salario, ¿no? Entonces, casi que lo copiamos igual, únicamente que aquí lo que vamos a hacer, Skills. como estas skills que están acá es general, es decir, aquí pueden haber dos o tres o cuatro skills, entonces, de alguna manera, esto que está aquí es una lista, ¿no? Entonces vamos a usar una función, nada más déjame ver cómo está acá, de este lado. Mm, ok, sí, ya. Calcular bonus. Sí, ya. Entonces, estas que están acá dijimos que son habilidades, pero pueden ser más de una, ¿no? Ujú. Entonces vamos a hacer un nuevo método que nos ayude a calcular estas habilidades, ¿no? Dependiendo de ser más de una, porque si nosotros le agregamos aquí como _skills, pues eso no va a tener sentido porque estos son más bien como una lista, representa una lista de habilidades, ¿no? Entonces vamos a crear una nueva función que nos ayude a definir ese precio, ¿no? Entonces vamos a poner algo así como calcular salario skills, solo recibe el parámetro self. Y lo que va a hacer esto es contar el número de habilidades que tiene y multiplicarlas por una cantidad, ¿no? Por decir, cada habilidad que tenga este desarrollador, pues se las vamos a pagar a 1000, ¿no? Por decir algo, $1000 más, ¿no? Ujú. Entonces, como estamos hablando de que skills es una lista, no es como un dato, sino más bien es una lista, entonces vamos a utilizar la función len, que justamente lo que nos ayudaba esta función era contar cuántos elementos había en una lista. Ponemos self.skills y listo, ¿no? Y decíamos que cada habilidad que tenga la va a multiplicar por 1000, ¿no? Entonces, de esta manera estamos calculando ese bonus que va a tener por las habilidades que vaya a tener, ¿no? Este skills que Sí. recibe acá, pues es una lista con determinadas habilidades y cada una de ellas la estamos multiplicando por 1000, ¿no? Entonces aquí simplemente lo que podemos hacer es simplemente agregar esto que pusimos de este lado, ¿no? Entonces tenemos que acceder a ese método, self.salario skills. Y entonces aquí ya estamos calculando el salario base que tenía más el bonus por cada habilidad, ¿no? Con este Sí. método que está acá. ¿Sí quedó clara esa parte? Sí, me quedó claro. Perfecto, ¿no? Entonces ya tenemos nuestras tres clases empleadas, manager y developer. Y estas son hijas de empleado. Y por último dice, en el ejemplo de uso, vamos a crear una instancia de manager y una instancia de developer con diferentes atributos y luego los agregamos a una lista de empleados y recorremos la lista. Para cada empleado mostramos su nombre y su salario, ¿no? Entonces, vamos a poner acá ejemplo de uso. Y lo que vamos a hacer aquí es crear una instancia de manager y una instancia de developer, ¿no? Entonces ponemos man para hacer referencia a manager y veamos que los atributos que necesita son nombre, salario y un bonus, ¿no? Por decir un nombre, José, un salario, por decir $5000 y un bonus de 2000, ¿no? Este bonus pues es una cantidad tal cual, ¿no? Y ahora vamos a crear una instancia de la clase developer, ¿no? Entonces ponemos developer y esto también recibía un nombre, por decir Juan, un salario base, por decir $3000 y luego un bonus por las habilidades que tiene, pero esta parte te recibe skills, ¿no? Entonces decíamos que era una lista con Ujú. habilidades. Supongamos que estamos hablando de un desarrollador de programación, entonces
pues podemos decir que cada una de esas habilidades es un lenguaje diferente, ¿no? Por decir, sabe Python y sabe Java, ¿no? Sabe esas dos habilidades. Entonces, listo, ya creamos nuestra instancia para manager y para developer. Y entonces decía que nosotros tenemos que agregar estos dos datos a una lista, por ejemplo, en este caso, que se llame empleados, y ponemos el nombre de los dos objetos, ¿no? Y luego vamos a mostrar los datos de cada uno de estos dos empleados, ¿no? Tanto su nombre como su salario, utilizando justamente la función calcular salario, aquí también me equivoqué, salario, que hicimos arriba para cada una, ¿no? Y lo interesante de aquí es ver que cada una de estas funciones calcular salario, pues va a dar cosas distintas. Entonces, para recorrerlos, ponemos for empleado, in empleados, es decir, estamos recorriendo la lista empleados, y le estamos poniendo un indicador que cada empleado que recorra de esa lista, pues va a ser empleado, ¿no? Entonces ponemos for empleado en empleados, la lista de empleados, vamos a imprimir su nombre, entonces ponemos nombre, dos puntos, y ponemos empleado punto nombre y su salario, ¿no? Entonces ponemos salario y después empleado punto calcular salario. Y listo, ¿no? Aquí ya estamos recorriendo toda la lista, tanto manager y developer, y ponemos su nombre, y después ponemos calcular salario. Y veamos qué es lo que pasa, ¿no? Justamente el resultado, bueno, aquí me faltan los paréntesis, listo, ¿no? Hay un error, super, attribute calculate salario. A ver, por aquí, sí está el error. Justamente es porque aquí escribí mal. Listo, ¿no? Entonces, ahora sí. Vemos que dice nombre José y 7,000. Veamos que José era de manager, ¿no? Entonces simplemente era hacer la suma de 5,000 y 2,000, entonces era 7,000, ¿no? Entonces ese dato está correcto. Y luego Ujú. dice nombre Juan y 5,000, y vamos a ver, ¿no? Juan dijimos que era de developer y era 3,000, y por cada habilidad le íbamos a sumar 1,000 a ese salario, ¿no? Entonces una, dos son 2,000 más. Entonces 2,000 más 3,000 son 5,000, y justamente es el salario que hace acá. Ahora, lo interesante de esto es que gracias al polimorfismo, lo que podemos hacer es que al recorrer solo usamos una misma función, que es calcular salario. Pero como Sí, para cada una de estos dos instancias, hace un método diferente, ¿no? Entonces, así gracias al es. polimorfismo, esta función pues hace lo que debe de hacer según la instancia a la cual pertenece, ¿no? Ujú. Entonces, esa es una de las aplicaciones que puede tener esa parte de polimorfismo, ¿no? Y aquí también podemos ver lo de herencia, ¿no? Que hereda pues estos dos atributos que están acá y también esta que está acá. Entonces, hereda esas dos partes. Entonces, en este ejemplo vemos como la parte de herencia y la parte de polimorfismo.